Bueno, arranca Amadi Paraguay como cada domingo por este canal, por nuestro canal C9N. Cada vez estamos más fuertes y en el canal de YouTube también nos pueden encontrar. Hoy nos toca un grupo nacional como todos los domingos. Esta vez nos toca DRG, se llama la canción. Esta grabación se hizo durante la pandemia. ¿Se acuerda que durante la pandemia se hizo un evento grande en San Bernardino sin gente? Pero este video se grabó con todos los chiches, digamos. Ahí está mi querido Chirola con la de Roberto. Y en la canción se llama DRG. ¿Ponemos un poco más? Dani Barreto. Música nacional para recibir al ministro de Agricultura. Y hace rato que quiero hablar con el ministro porque tengo muchos temas que tocar con él. ¿Cómo te va, ministro? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la estás? invitación. Bien, bien. Tuviste de cumpleaños en la semana, así que te vuelvo a felicitar. Ya lo hice fuera de cámara. Ministro, te quería preguntar viste, acá traje así algunas de nuestras típicas verduras que más usamos. Yo creo que entre cebolla, locote y tomate es como que el trío perfecto de la comida paraguaya, ¿verdad? Casi todo arranca ahí. Y lo que siempre está en la mesa en cualquier parte. Ya sea cocinada o en una ensaladita. Bueno, quiero que me hables del Plan Nacional del Tomate y por qué todavía no podemos ser autosuficientes, digamos. ¿Qué falta para que tengamos la autosuficiencia completa? Bueno, primeramente agradezco muchísimo de que hablemos de esto, porque a veces ya tengo un poco complejado de que el ministro hable demasiado sobre ese tema, ¿verdad? Porque realmente, para mí, la producción de hortalizas que está en un altísimo porcentaje en manos de la agricultura familiar, Así es. que es lo que nosotros necesitamos justamente fortalecer en nuestro país. Sabemos que tenemos una agricultura fortalecida, que es la agricultura agroexportadora, una agricultura que cada día se desarrolla más, que conquista mercado, pero tenemos que hablar de esto que forma parte de primeramente de lo que nosotros consumimos diariamente. Y tenemos una situación de vulnerabilidad de los que producen la agricultura familiar. Y ¿qué es lo que ocurre con este producto cuando hay comportamientos fluctuantes en las ofertas? Por supuesto, se especula con el mismo, ¿verdad? Y el precio dispara. Y afecta al productor cuando va a vender, cuando no tiene mercado, y finalmente también al consumidor porque se especula con los precios. Sí. Nosotros hemos iniciado nuestra gestión en agosto del 2023 y en ese mismo año, en noviembre y diciembre, el precio estaba a 30.000 el kilo de manera en las góndolas. Carísimo. Carísimo. Carísimo, imposible. Y yo he iniciado serie de reuniones, diálogos con nuestros productores y del por qué teníamos esa situación. Y el principal causante siempre es la excusa. Bueno, la excusa perfecta es el contrabando y que realmente nosotros sabemos muy bien que el contrabando es un flagelo que afectó muchísimo a la agricultura familiar. Y ahí es donde nosotros empezamos una planificación seria en donde primeramente hablamos con nuestros productores la intención de siembra que tienen ellos. Y es muy concentrado, la producción, la oferta empieza a partir de finales de mayo, junio, julio, hasta noviembre, diciembre tenemos una sobreoferta. Octubre, noviembre, diciembre empieza caída de precio y no hay oferta. Enero, todo el verano no tenemos ¿Pero producción. podemos tener todo el año o no? Bueno, y ahí nosotros hablamos con nuestro técnico. Yo le decía, ¿qué nos falta? ¿Qué necesitamos para producir todo el año? Porque es un producto que se puede producir, pues no puede ser que nuestros vecinos países estén produciendo, que se esté rellenando el mercado. Argentina y y nosotros, Brasil tienen todo el año. Bueno, y ahí hablamos, ¿qué dicen los técnicos? Bueno, es posible. No es imposible, pero es difícil, es un poco complicado. Pero cuando me dice que es posible, ahí nosotros nos pusimos las pilas, hablamos con los productores que quieren hacer, pero lo que primero siempre preguntan ellos es, ahorita en el mercado, ministro, ustedes nos van a garantizar que nosotros vamos a comercializar, y yo siempre le digo a ellos, el mejor anticontrabando es la oferta sostenible. Una producción sostenible, ofertar todo el tiempo para que a nadie más sea atractivo ese negocio del contrabando. Y logramos el año 2025, empezamos la promoción el inicio de un plan cultivar tomate en verano. Tuvimos un altísimo porcentaje, pero hicimos un trabajo bastante fuerte donde identificamos 645 productores que tienen un sistema relativamente que le permita buscar la eficiencia en la producción. ¿Qué requiere eso? Sistema de goteo, por lo menos una distribución, disposición, disponibilidad de agua. Y el sistema israelí, que es un sistema de goteo eficiente que nosotros tenemos, algunos no tienen, y lo que tiene ese sistema empezamos con ellos. Son 645 productores y tuvimos un éxito del 95%.
y fueron los meses más duros. De caliente, una sequía, de calor, sequía brutal, un verano fuertísimo, y llegamos a producir muy bien. Y en ese año hemos apenas otorgado el permiso del certificado de AFI para importación apenas por un mes y medio. Pero todavía no somos autosuficientes. No. Y ahí empezamos. Para lo que fue ya este periodo de 25-26, porque empieza el programa este año, ya empezó en octubre del año pasado. Con la provisión de semillas, la capacitación, la orientación. Y tuvimos, por supuesto, porque son varios años de una situación de falta de credibilidad, de esta situación que... No es solamente credibilidad, te voy a decir la palabra que... Le llamé a Teodolina Villalba del FNC, sí. Le estuve preguntando, me dice, Leo, lo que falta es planificación, sí. O sea, una buena planificación a largo plazo, y eso es lo que ellos no notan, ¿verdad? En el caso del locote, acá voy a mostrarle, muchachos, otro de los productos estrella de nuestro plato, ¿no? Sí. Está en todos lados, el locote de repente falta... O lo más triste también, ministro, me imagino para vos debe ser más triste todavía, ¿no? Cuando ves que tiran de repente de esos camiones y uno dice, ¿cómo van a estar tirando, verdad? O sea, es como una manera de protestar también porque sienten que no hay una planificación para que pueda desarrollarse todo el año, como te decía, ¿verdad? Mira, completamente de acuerdo con Teodolina, porque justamente eso es lo que nosotros encontramos en el momento de... Nosotros nos sentamos con las organizaciones que están dentro del sistema, o sea, que nosotros le orientamos, que están asistidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y ahí nosotros diagnosticamos primero de cómo está la intención de siembra, qué productos van a sembrar. Y fueron trabajos sucesivos que nos vamos agudizando con el paso del tiempo para decirle, mira, este es el comportamiento del mercado, porque nosotros tenemos que estudiar el mercado. Sí. Y normalmente lo que ocurre con la agricultura familiar no se hace ese estudio de mercado, se hace un trabajo totalmente no orientado a un mercado que existe. Tenemos nuestro mercado local. Mira, nosotros podemos decir con orgullo, podemos decir que en los 2 primeros años hemos exportado a la Argentina después de 70 años. No fueron muchos, el volumen no fue bastante, ¿verdad? Pero 1.600.000 kilos. Bueno, primera vez, es un logro. Es un logro. Claro. El año pasado de vuelta, pero los precios... Y ahí nosotros nos encontramos con una realidad y dicen, no, demasiado bajo el precio, pero nosotros si queremos pensar en el mercado tenemos que entender cómo se comporta el mercado. Y si se ajusta con nuestro costo de producción para ser competitivo con vecinos de países que tenemos un mercado enorme, Brasil, Argentina, que puede ser mercado nuestro y no Paraguay que sea el mercado de ellos, ¿verdad? Claro. Aprovechar la capacidad productiva que tenemos. Te decía lo del ser autosuficiente, ¿verdad? O sea, y en el caso de la cebolla, que es otro producto, digamos, que se trae ya, nosotros ya plantamos, digamos, ¿verdad? Pero mira qué linda cebolla, che, enorme está, ¿eh? ¿Qué querés, como una tortillita, algo, alguna, sí? Pero mira, yo te quiero decir, todavía no cerré el tema del tomate, de la autosustentabilidad. Bueno. Nosotros realmente estamos logrando de a poco, este año, 2026, bueno, tuvimos inclusive manifestación de los importadores, pero ¿por qué nosotros no le otorgamos certificado de AFIS para importar tomate? Y nosotros le dijimos, bueno, vayan, compren de nuestra gente. Claro. Y ellos decían, no hay producción. Nosotros tenemos organizaciones que están totalmente formalizadas, tienen su boleta legal, tienen condiciones. No hay excusa. No hay excusa. Bueno, pero era una falta de credibilidad que realmente existan productores que tengan productos. O sea, que realmente se va a producir y van a tener, porque eso es un tema también. Eso fue en febrero de este año. Sí. La primera quincena de febrero. Ya. Y bueno, empezó el periodo escolar y bueno, la demanda de la ley entra en vigencia el periodo escolar, la ley de alimentación escolar, hambre cero en las escuelas, hay una altísima demanda. Sí. Entonces nosotros ahí hemos otorgado por una semana la importación de tomate y ahí equilibramos. Después empezó más o menos a disparar porque ese es el problema, inclusive nuestros productores, cuando llega el mercado de abasto dispara los precios de 250.000 por caja de 20 kilogramos. Sí. Y entonces, pero calcula cuánto, es 7.000 guaraníes el kilo. Sí. Es nada, o sea que superando un poquitito el costo de producción. Y el problema es que en Paraguay nosotros ya hemos acostumbrado alguna vez, un político importante decía a mí, venga, me sale caro esta tomate. Y digo, mira, primera vez que nuestra gente estaba vendiendo, superando su costo de producción, nos hemos acostumbrado a consumir tomate en detrimento de nuestros pequeños productores, que ellos pasaban vendiendo, para no echarse a perder en su finca, vendían por 50.000 guaraníes la caja, vendían y por compasión le compramos. ¿Por qué entra la cebolla de contrabando?
Y porque no tenemos producción. Y ahí quiero hablar del tema del tomate. A partir de ahí nosotros hemos otorgado este año 2 semanas de permiso de importación y ahora todo lo que tomate que nosotros consumimos debe ser paraguayo. Bueno, o si lo hay, es por contrabando, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora sí la cebolla sí es importada. Porque todavía nosotros no podemos, especialmente papa y cebolla. Sí. Necesitamos trabajar todavía en genética y necesitamos todavía... nos va a costar todavía producir, tenemos que invertir más en tecnología y el pequeño productor va a invertir en tecnología cuando venden su producto. Me fui al mercado de abasto y pregunté por el ajo y me dijeron que viene de China y me caí de espalda. ¿Es cierto eso, ministro? Sí, mira, o alguien me tomó el pelo. No, pero yo recuerdo cuando yo empecé me preguntaba, porque ya, Leo, yo tengo una realidad. El presupuesto que yo manejo es 54% menos de lo que las administraciones tenían. Mi presupuesto estaba peluqueado, pero al máximo, como el Ministerio de Agricultura como yo no tiene más pelo, ¿verdad? En el sentido de que peluqueadísimo, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos? Igual, cuando se maneja bien el presupuesto, se le llega a la gente. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Llegamos a las organizaciones que están realmente trabajando y le proveemos lo que justamente es lo que necesita. De lo contrario, vamos a llegar a un asistencialismo y al final todo lo que nosotros invertimos no tenemos resultados. Y eso fue lo que yo encontré cuando el primer día asumí. Decía, no puede ser que nosotros no produzcamos tomate todo el año. Eso es increíble. El ajo. Te agradezco mucho que toque ese tema. Nosotros, en el 30 años atrás, Paraguay exportaba ajo al Brasil, a San Paulo. Sí. 30 años atrás, me decían la gente de General Artigas. Ajá. Y averiguamos y ellos son los únicos que producen ajo en Paraguay. General Artigas, un distrito pequeñito en Itapúa. Claro. Y hablamos con ellos, ¿qué necesitan? Bueno, necesitan agua, necesitan un poco de genética, bueno, tener lo básico que es fertilización. Sí. Y entonces empezamos a trabajar con ellos y logramos el año pasado una buenísima cosecha y están contentos. Y este año de nuevo, seguramente después cuando termine la expo, vamos a ir a visitarle un poco a la gente y ver cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer este año, pero un mercado enorme. Y la mandioca, vamos a hablar del mandioca porque esto también me preocupa. Me dijo Teodolina que hay lugares donde están a 100 o 300 guaraní el kilo. Oye, el productor no, ¿cómo sí, lo va a vender 100 guaraní? Ahora está bien porque está a 300, está a 200 inclusive. Imagínate. Pero y ahí llegamos ¿Cuántos años, o sea, cuántos meses? Pues yo tengo huerta también en mi casa y me encanta la mandioca. Sí. Y un año por lo menos tenés que esperar. O sacar los 9 meses también puedes sacar, pero estamos hablando de 200 guaraní. Pero y ahí justamente, Pablo, lo que Leo, tenemos que hablar de esto que es demasiado importante. Este es el producto de mayor expansión productiva en nuestro país que está en manos de la agricultura familiar. Sí. Y es lo que más ingresos genera. Ahora, de que tiene también un abuso en los precios de repente, porque todos los productos que se incorporan con la industria, hay que entender que la industria tiene su precio, ¿verdad? La industria tiene que cargar sobre algún producto. O sea, aclaremos, ministro, que hablan, perdón, 200 guaraní el kilo allá, pero vos te vas al supermercado y no cuesta 200. No, ahí está. Y bueno, entonces ahí nosotros estamos ayudando, las ferias nos ayudan para que la gente pueda entender la dinámica del comercio de los productos. Ajá. La feria se vende un poco mejor, la mandioca no se vende tanto, pero el año pasado nosotros no teníamos mandioca. No. Carísimo estaba y feísimo es lo que teníamos. ¿Por qué? Por la degradación de nuestro suelo, nuestro suelo degradado. También el tema de las semillas, o sea, las ramas, digamos, ellos en el campo se dice rama, ¿no? Sí. Las semillas también se le menciona así. Hay variedades que estamos perdiendo, ¿verdad? Hay variedades, nosotros... históricas nuestras, de nuestra cultura. Totalmente. La semana pasada del IPTA hicimos una presentación en la nueva variedad y que también registramos la variedad como más paraguayo que la mandioca que nosotros decimos, pero nunca estuvo registrado. Primera vez el IPTA, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, está escribiendo un producto como realmente nuestro. Esas son las cosas que falta, porque un país que no invierte en investigación agraria no puede desarrollarse. Claro. Pues vamos a hablar de la cebolla, tenemos que hablar de la papa, que es un producto que se comporta muy bien en Perú. Yo te digo la mandioca porque es como un patrimonio. Es patrimonio, patrimonio nuestro y tenemos ese comportamiento, pero nuestro problema y el problema transversal es la calidad del suelo, o sea, que la pérdida de calidad de nuestro suelo. El suelo degradado y nosotros tenemos que trabajar, volver, la tierra no se vuelve viejo, sino va perdiendo nutrientes y entonces tenemos que incorporar tecnología como la siembra directa, que es una de las herramientas que hoy estamos disponibilizando para el agricultor paraguayo, el pequeño productor, que esa tecnología está en manos de la agricultura empresarial, porque ellos tienen las condiciones, los tractores, los cuchillos, un montón de cosas que el pequeño productor no puede acceder.
Bueno, porque el pequeño productor se va a los bancos para recibir crédito, primero no tiene título, un montón de factores que hace que está limitado y que nunca puede invertir en lo que él tiene para ser competitivo, porque nosotros tenemos una agricultura realmente... Y hay un plan con el BNF, por ejemplo, para que ellos puedan acceder a crédito. Porque el problema es, yo miro de afuera y es un tema que traté muchísimo en Radio Ñandutí años, es la infraestructura, la planificación, el mercado, como vos decís, y qué pasa cuando hay problemas climatológicos, una helada, una sequía, cómo se le garantiza igual al productor que él va a cobrar, aunque sea un subsidio, mientras se soluciona el problema, digamos, estos 4 meses, vamos a suponer, de sequía, o 6 meses, digamos. O sea, es como que le dejamos tirado al último rincón a nuestros agricultores, que son los que hacen, en teoría debería llegar esto a nuestra mesa, ¿verdad? Sí, mira, en ese caso, mira, el subsidio, yo recuerdo de época de subsidio, yo era intendente, bueno, era secretario de Agricultura de la Gobernación de San Pedro, época de Arico Ibáñez, cuando empezaban las gobernaciones. Sí. Y en esa época se hablaba mucho de subsidio y se hacían los subsidios. Y cobraban subsidios sujetos que no son sujetos a agravio, que nunca tuvieron una parcela de chacra. Claro, no, bueno. Entonces, y ahí, bueno, también es manejo. Ahí vamos a hablar de quién en el momento de entregar. Claro. Y hoy nosotros trabajamos muchísimo sobre el mismo. Muchos van a decir, mira, hay organizaciones, caso de federación todavía no estoy pudiendo armonizar nuestro trabajo con ellos, pero nosotros siempre estamos abiertos para dialogar, porque nosotros lo que buscamos es llegar junto al productor verdadero, el que realmente está trabajando y que necesita. La semana pasada estuvimos hablando de la discriminación. Sí. Una de las, por el tema de Celeste Amarilla. Sí, y sí. una de las cosas que se dice en Paraguay es, por ejemplo, qué abá, qué indio, y qué campesino. Este es campesino y es como despreciar. Sí, yo soy campesino, por ejemplo, Y con orgullo. Yo quisiera ser también, ¿verdad? Y yo contaba que en Japón, en las góndolas, se pone la foto del campesino, del productor. Es como un orgullo decir, este tomate o este locote produjo el señor Iván Pitoni y está la foto del tipo, ¿verdad? O sea, yo voy a decir, wow, o sea, qué maravilla, ¿verdad? No, pero en el mundo entero es así. Mira, Leo, yo puedo decir, yo estuve 9 años en realidad en Turquía y últimos años estuve en Italia haciendo mi doctorado y sabía el valor que se da al pequeño productor. El queso sardo, porque yo estuve en Sardeña y el queso sardo típico de Sardeña solamente se produce ahí. La raza sarda, la pécora sarda, que la abeja sarda que está solamente de ahí. O el Roquefort, que solamente en una villa de Francia se produce, y entonces hay 9 cuevas que son lo que tienen ahí las bacterias para, que no es, ni siquiera se inoculaba, que son tan naturales, pero en su momento, y eso se rescata y eso se disponibiliza y se tiene como una cultura productiva. Claro. Sin embargo, nosotros ahí tenemos ciertas falencias, en donde decimos que cómo no podemos rescatar, y como la mandioca no podemos registrar como auténticamente nuestra, y lo estamos logrando, porque son trabajos donde todas las instituciones tenemos que converger en las buenas ideas de trabajar en conjunta para hacer el Paraguay que nosotros necesitamos. Permitimos una pausa, te quiero preguntar por la carne, porque vos sos Ministerio de Agricultura y Ganadería, así que ya volvemos. Vamos a pasar al tema de la carne, porque Agricultura y Ganadería, ministro, ese dato que me diste me gustaría que comentes de nuevo. ¿Cuánto es el volumen diario del tomate? ¿Cuánto mueve en plata? Bueno, se calcula que nosotros consumimos 200.000 kilos por día de tomate en Paraguay. 200.000 kilos de tomate por día. Exceptuando lo que es... o sea, un promedio, obviamente. No, exceptuando lo que absorbe Hambre Cero en las escuelas. Ajá. Que se calcula que es alrededor de los 100.000 kilos. Somos 300.000 kilos por día por ahí. O sea, es más entonces. Sí, es mucho más. Muchísimo. Eso porque se elabora alimento en las escuelas, ¿verdad? Claro. Pero lo que nosotros como paraguayos consumimos es 200.000 kilos, que es muchísimo. Y eso, nosotros hacemos un cálculo promedio de 7.000, que es el estándar, debería ser el precio ideal, ¿verdad? Sí. Y son 1.400 millones de maníes por día. Y me hablabas de, si sumamos todo, me dijiste 400 millones de dólares, ¿a qué te referías eso? Bueno, solamente tomate, locote, cebolla, papa y ajo, lo que más se consume en un plato de comida, lo que se elabora. Pero con eso nosotros elaboramos un plato de comida, la base. Sí. 400 millones de dólares Paraguay importa. Eso es lo que pasa legalmente por las instituciones de control. Lo que pasa por contrabando, bueno, eso ya no sabemos, ¿verdad? Pero imagínate que ese 400 millones de dólares, y en el bolsillo de quién se va a ir? Del productor, del pequeño productor, porque la horticultura en nuestro país y en el mundo entero está en manos del poseedor de pequeñas fincas. Claro. De que tiene una hectárea, puede ser un gran horticultor. Sí, es demasiado, pero yo siempre le digo a la gente, no puede ser que nosotros no tengamos una producción eficiente. Es decir,
si Asia, si Japón, Corea producen en pequeña superficie, nosotros decimos pequeño productor, pero sin embargo el tipo tiene 10 hectáreas, 20 hectáreas, 15. Claro. Es el Y hay estándar. lindos casos, ejemplos también de cooperativa, caso de Agronorte, por ejemplo, que está haciendo con el curry, con el picante, Sí, con el ¿verdad? picante O sea, que y están, otras ellos están cosas. vendiendo A Tabasco, a la empresa. Sí. O sea, son Y muy buenos casos, ¿verdad? De No, que, hay que se casos pueden de- replicar. La yerba mate, por ejemplo, yo siempre hablo de los productos agrícolas que se incorporan a la industria. El caso de la caña de azúcar, el caso de la mandioca que se recupera almidón, el caso de la yerba mate, que hoy nosotros tenemos organizaciones que están exportando yerba mate orgánica a Europa, pero ya con posición, se está posicionando y bien. Y todo. Pero a mí te voy a contar algo. Sí. La semana pasada yo tenía 3 plantitas de yerba mate en mi casa y se me desapareció. Llamé a un amigo mío, ahí hacia cada cupé, y le digo, ¿cuánto cuesta? ¿Me puede averiguar cuánto cuesta la yerba mate? ¿Saben cuánto cuesta un plantín así de yerba mate? 5.000 guaraníes. Yo dije, ¿qué? Compré 10, ¿verdad? Y compré otros 20 para regalar a una comunidad indígena. Yo digo, ¿cómo que 5.000 guaraníes así, pero así de alto, ministro? O sea, estamos hablando de Pero, que no es fácil reproducir. Pero y hay tantas cosas por hacer a veces que, mira, las almendras, ¿para qué no lejos? Las nueces, las semillas, que nosotros producimos también. El doctor Hugo López, un amigo que es productor de nuez, macadamia. De De nuez macadamia. Esa es la Bueno, de nuez macadamia, que en Setapar, cuando yo era secretario de Agricultura de la Gobernación de San Pedro, estoy hablando del año 97, 98. Y distribuimos en los plantines, llevamos ese tapar ahí de Iguazú, que tiene la cooperación con el gobierno de Japón, y distribuimos, pero el problema, no somos pacientes. No queremos esperar que la plantita crezca y que produzca. A mí Y nunca yo me dio fruto, te cuento, yo tengo 4 plantas de macadamia y nunca me dio fruto. Y esperé 10 años y nunca me dio ni un nada. Bueno, Pero bueno, son ahora me habrá pasado, ¿verdad? Pero, Yo recuerdo cuando una vez te vi y tu reclamo, yo creo que fue en las redes sociales, Ajá. y me concuerdo contigo, ¿verdad? Sí. Pero dijiste, ¿qué hace el Ministerio de Agricultura? No puede ser que no tengamos cítricos. Es cierto, y yo concuerdo contigo, nosotros no producimos. Y en gran medida nosotros traemos de afuera. Terrible. Y Paraguay, Asunción, nosotros éramos para que las naranjas. la guaraña que se Claro. hace con los naranjos de Asunción, acá nosotros teníamos naranjales. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Mosca es la fruta. Sí. Pero mosca de la fruta no es solamente en Paraguay, mosca de la fruta en la región. Y ahora nosotros como Mercosur firmamos documentos que cada uno haga lo suyo, ¿verdad? De que ese trabajo sea prioridad. Igual Porque los perros, cuando vamos a exportar... pero discúlpame, igual yo veo árboles de pomelo de repente llenos de fruta y los perros no consumen. O sea, yo Esa es otra no cosa. puedo entender. Sí. Que, No, pero para qué se me cae digo, todo cuando- de balde, como se dice. Ahí Pero cerca de mira- mi oficina yo junto le digo, usted, pero Pero yo te voy a decir una cosa, cuando nosotros decimos, los cuotes, este es nuestro. Sí. Ahora mismo, este es nacional. ¿Y sabes cuánto es el precio? 12.000 en finca. Los campesinos se callan cuando venden bien. Yo recuerdo me fui en Crescencio González, territorio Federación Nacional Campesina. Y bueno, por supuesto, me fui a llevarle un tractor. Primera vez, un ministro llega ahí, le entregué el tractor y empezó a manifestar su desazón, su inquietud. Y bueno, yo le escuchaba atentamente y después le dije, bueno, el tomate que no podía vender. Y le dije, ¿qué tal está vendiendo tu tomate? Está vendiendo a 5.000, perdiendo dinero. ¿Y qué tal tu locote? No, pero va a vender a 12.000. Le dice, ese está vendiendo a 12.000. Ah, bueno, ¿y por qué no me habla de eso? Entonces, ¿qué? En eso sí tenemos que ponernos de acuerdo de que es comercio. Y cuando hablamos de comercio, uno balancea, que de repente a veces perden esto, ganan esto, equilibrio, pues si no, todo iba a ser tan fácil, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a la gente, hay que entender la dinámica del comercio. Porque ahora, imagínense la feria de la agricultura familiar que nosotros insistimos. 19.000 ferias, frecuencia de ferias nosotros tenemos hasta hoy día. La cantidad de dinero del año, nuestro objetivo para este año era 150.000 millones. Un año. Y probablemente Dentro de la feria nomás. Dentro de la feria. El año pasado alcanzamos 135.000 millones en un año. Y eso es mano de la agricultura familiar. ¿Quiénes son los que traen? Recuerdo una señora lloraba y me dijo, ¿vos sos ministro? Sí, yo soy ministro. Me dice, lloraba la señora de emoción, ¿sabe por qué? Porque Semana Santa era. Junté mi limón, junté mi aguacate que tenía en el patio de mi casa, quería Otra vender porque no cosa tengo que no. dinero y ahora estoy vendiendo, estoy llevando dinero, me dice. Y esas son las cosas de que el aguacate es un producto Maravilloso. maravilloso, pero hay que, nuestro problema, una de las debilidades de la agricultura familiar en nuestro país y en el mundo entero,
es el Pero, poco ministro, yo te vínculo con el pregunto, mercado. Vos sos un tipo preparado, vos te preparaste, tenés posgrado, viajaste. ¿Cómo puede ser que, por decirte Chile, no te voy a hablar de otro país, estamos hablando cercano, no se puede, vos no podés decir, bueno, en esta zona se va a plantar frutilla, en esta zona se va a plantar papa, en esta zona vamos a hacer ajo, en esta zona vamos a hacer aguacate, acá vamos a empezar a tantear con el ají, como hace la cooperativa Agronorte. O sea, empezar a diversificar, no podemos vivir de la soja y la carne solamente, ¿verdad? Encima son productos que no tienen, se venden al gancho prácticamente, o sea, no hay un valor agregado. Bueno, ahí te quiero hablar un poco, es importante, porque muchos me critican porque, bueno, yo me llevo bien con la UGP, con la Rural, con todos los gremios de productores. Paraguay siempre defiende posiciones en el caso de la reglamentación 1115, que son los intereses de la agricultura extensiva, pero tenemos que hablar de la inequidad que tenemos en el campo. Sí. ¿Y por qué? Y son políticas públicas. Yo recuerdo cuando estuve en un país ajeno, le pregunté, ¿cómo lograron tan corto tiempo? Bueno, no es tanto corto tiempo, 50 años, ¿verdad? Y dice, política pública. Y esto cuando me preguntas del tema de cebolla, ¿en qué distrito se insistía ahí? Siempre cuando se va a distribuir semilla era Paraguarí. O la papa, y bueno, y nosotros también la hacemos, ¿verdad? Sí. Este año distribuimos, ahí como es emblemático, porque son los japoneses que empezaron ahí con la papa y ellos tienen realmente una cultura de producción diferente, está en manos de ellos. Incluso, perdón, te voy a mezclar, pero frutas como durazno, por ejemplo, que antes no parecía imposible que tengamos, hay un duraznito paraguayo riquísimo. Y también la uva, por ejemplo. Uva, sí. Bueno, ¿y qué nosotros hicimos? Sí. Hicimos una expansión de la frontera productiva. Yo le decía a los técnicos, ¿por qué no podemos probar? Porque en el Chaco se produce la cebolla maravillosamente, una producción tremenda. La cebolla sí, ya teníamos que otra vez cuidar que la cebolla no sea demasiado grande porque no se puede cocinar. ¿Qué zona, ministro? Bueno, Última Esperanza se llama la zona. ¿Pero es más norte o más medio cerca Chaco? Ya de Bolivia ya. Norte. Y una producción, pues, sabemos bien que el suelo del Chaco, el suelo chaqueño es salino, altamente, sí. No, pero le falta agua nada más, le pone agua y ahí se acabó el problema. Sí, claro. Y esa zona tiene agua dulce, o sea, agua subterránea. Okay. O sea, que realmente la producción es hermosa. Pero la zona de San Pedro, por ejemplo, que son los lugares donde tenemos normalmente mucha inequidad. Y entonces llevamos cebolla, se comportó muy bien, llevamos papa, se comportó muy bien, la gente sorprendía. Y antes, ¿por qué no hacíamos? O sea, que son políticas públicas. Entonces llevamos chiquito, probamos, fracasamos. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre, Leo? Mucho de la gente tiene miedo del fracaso. ¿Qué va a pasar si fracasamos? Y bueno, intentamos y no podemos fracasar. ¿Cómo es que otros lugares hacen? El gobierno le tiene que darle espaldarazo, o sea, no importa, si fracasa no importa. Y para eso justamente nosotros entregamos lo mínimo, que es la semilla. Ahora, orientación técnica, capacitación y el monitoreo constante de las acciones que nosotros, de lo contrario, vos le tirás a la gente y te olvidás. Ellos, por supuesto que... Hoy se puede hacer por GPS, o sea... Hoy, mira, ¿cómo logramos la producción de cultivar tomate en verano? ¿Cómo logramos la eficiencia? Le entregamos a Leo Rubín y nosotros le tenemos los datos, tu dato tenemos. Entonces, georreferenciamos tu finca. Exacto. Está en la tecnología, nosotros, ahora se acabó eso que viene y dice, estamos perdiendo en nuestro cultivo, porque nosotros sabemos quién es. Una vez con un periodista tuve un encontronazo fuerte porque dice, ¿por qué no le atendés a fulano de tal? Y yo le dije, ese fulano tal no tiene chakra. Y para eso está la tecnología. Yo puedo saber si el tipo si está asistido o no. Porque eso fue lo que destruyó la agricultura, al agricultor verdadero, mucho tiempo. No se le abandonó porque los beneficios llegaban o iban canalizados por personas que no les interesa la agricultura. Disculpame porque nosotros no puede ser que a esta época todavía no tengamos autosustentabilidad con lo mínimo, con los ciclos de tomate. Así es. Pues háblame de la carne, ¿cómo se hace? Porque estamos exportando de Israel, a Canadá, etcétera. ¿Y cómo se hace para que el precio pueda ser accesible internamente? Bueno, mira, la carne de Paraguay trabaja institucionalmente, política pública de conquistar más mercados. Tenemos condiciones sanitarias, de estatus sanitario suficiente para conquistar los mercados más exigentes como los Estados Unidos, pues después de muchos años. Una vez logrado la apertura del mercado estadounidense, se logró la apertura automáticamente de Canadá. Claro. Con Israel, lo que es ya carne con hueso. ¿Por qué ahora
la carne dispara los precios de la carne en Paraguay, porque anteriormente carne con hueso se quedaba acá prácticamente el 80% de lo que un animal faenado sale, que ya se va con hueso. Anteriormente carne con hueso se quedaba acá. Entonces la oferta a mayor exportación, mayor oferta local era. Entonces se balanceaban los precios. Hoy día a mayor exportación, así que se exporta todo, y entonces es menos la oferta. ¿Qué queda para la gente? Pues yo me acuerdo, creo que fue el ingeniero Petengil que dijo que hay un grupo que tiene que comer puchero, o no me acuerdo qué fue que no, dijo, pero, ¿verdad? Bueno, pero ahí te quiero decir una cosa, Leo, y nosotros lo estamos demostrando. Escuchamos por mucho tiempo a los ganaderos quejándose. Yo recuerdo, año pasado, abril, mayo, el precio de la carne carcasa estaba a $2.7. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Porque se queja el ganadero, se queja el consumidor. Pero ¿y dónde está el ¿dónde está la pelotita? Sí. Entonces, y ahí nosotros empezamos a trabajar, recurrimos a la FAO. Recurrimos a la FAO a que nos haga una investigación de la cadena de valor de la carne. Y vinieron a hacer. Y se hizo una investigación primero con la rural, con los ganaderos, con los productores, con Senaxa, con Cancillería, con la industria. ¿Y cuál es la conclusión? Conclusión. De repente el precio de la carne está bueno acá para abajo y de repente está para abajo. Sí. Cuando el comportamiento de la carne, el precio de la carne va para arriba, o sea, vamos a hablar de lo peor. Cuando va para abajo, la transmisión es inmediata de precio. Sí. Cuando el precio mejora, la transmisión es lenta y asimétrica. Claro, es como el combustible. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, presentamos esos datos. ¿Quién pone el precio? Porque bueno, siempre hay como una especie de oligopolio de frigoríficos. Siempre yo dije, hay muchos se enojan conmigo, pero de repente si nosotros no hablamos con la verdad tampoco, no puede tan... Entonces, y ese estudio demostró que había abuso. ¿Qué hicimos? ¿Cuántas veces en Burbu Chabró con el presidente nos reunimos con la industria, con los productores? ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, el presidente siempre pedía, se abrió la importación de costillas, de es lo que más nosotros consumimos en nuestro país, de Brasil, está permitido eso. Y también de hacer las promociones, por lo menos, ¿verdad? ¿Y qué nosotros hicimos como Ministerio de Agricultura? Bueno, porque nosotros cuando hacemos la feria, todos los productos son baratos. Si en la góndola se está vendiendo tomate a 20.000, en la feria se vende a 9.000, a 7.000. Entonces, siempre hablamos y repetimos lo mismo, pero nadie nos cree. Entonces, váyanse a comprar la feria, pues no podemos también nosotros, pues, esta es una lucha. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Por primera vez, hicimos la carnicería, o sea, que le llevamos la carne en las ferias. Con precios accesibles, nadie creía que 35% menos, algunos productos inclusive 55% menos. ¿Cuántos kilogramos venimos nosotros en la primera feria de la carne que hicimos? Creo que fue para la Semana Santa. Hablando de importación, o sea, de exportación en este caso, de carne, ¿te parece inteligente no exportarla a China, que es el mercado más grande del mundo? Pero ¿cómo va a ser inteligente? Nosotros no podemos privarnos de un mercado, ¿verdad? La relación bilateral es una cosa, pero el comercio es otra cosa. ¿Y por eso? Tenemos que vender. Porque no podemos pero, vender. Hoy no se puede vender. Hoy no. Pero nosotros no podemos privarnos de un mercado. Pero ahí hay cuestiones diplomáticas que, bueno, yo no puedo opinar también, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros no podemos privarnos de vender. Producir y vendemos, no importa quién sea el mercado, ¿verdad? Claro. Pero bueno, hay unas cuestiones que se tienen que trabajar en otros niveles de conversación, de diálogo, que yo creo que alguna vez nosotros tenemos que hacer. Pero por otro lado, Leo, nosotros tenemos demasiado mercado conquistado. Lo de Japón está ahí, no va para abrir, lo de México, lo de Turquía, que está muy avanzado. O sea que tenemos un mercado suficiente. La Unión Europea, que prácticamente no lleva nada de carne. Ahora el acuerdo Mercosur-Unión Europea, todavía ahora nosotros tenemos que estar peleando, ¿no? Entre hermanos, intra-Mercosur, por la cuota, un montón de cosas que todavía logramos el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero también acá nosotros tenemos que estar peleando con los vecinos países que la cuota sean Se me está yendo el tiempo y no te quiero dejar de preguntar si extrañas el Senado, porque nunca llegaste prácticamente a estar en el Senado, ¿verdad? Fuiste, obviamente, electo y después ya directamente fuiste ministro. En realidad, te voy a ser sincero, nunca tuve tiempo ni para pensar por el Ministerio de Agricultura absorbe. Y es apasionante. Para mí es apasionante, pero sí, alguna vez quisiera volver al Senado, ¿verdad? Pero
Nunca antes también un ministro de Agricultura duró tanto en ejercicio. Vamos a cumplir 3 años en agosto y siempre dice el presidente que está contento con nuestra gestión y entonces eso significa que vamos a ir trabajando. Pero cuando vos ves lo que pasa en el Senado, todo perdón por la palabra, el quilombo, Rico Galeano, Chaqueñito, ¿qué decís vos? Menos mal que no estoy ahí, decís vos, o hubiera puesto orden, ¿qué? Mira, yo realmente... Hay tantas cosas que a veces, justamente, ¿por qué yo me metí en política? Porque yo estaba en el mundo académico, estaba en la investigación y yo soy de un pueblo pequeñito del departamento de San Pedro y me invitaban a las reuniones políticas y estaba con la duda o involucrarme o no, ¿verdad? Y después me gusta mucho leer lo que es la política, qué es lo que ocurre. Entonces Platón ya lo decía, ¿verdad? Cuando nos desentendemos en la política estamos condenados a ser gobernados por los peores hombres. Claro. Entonces es una máxima, tenemos que entender eso y hay que involucrarse en la política. Y me involucré. Yo no digo que sea lo mejor, pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Y bueno, y cuando un tipo como vos preparado, vos hiciste vos te recibiste de... Yo soy médico veterinario. Médico veterinario y después hiciste varios estudios en el extranjero, ¿verdad? Sí, tengo mi doctorado en biotecnología en Italia, en la Universidad de Sassari de Cerdeña. Y cuando ves que se inventan títulos, por ejemplo, ¿qué sentís vos? No, algo que nos duele, ¿verdad? Porque, mira... O sea, vos que te tuviste que estudiar, pasar, sufrir momentos duros seguramente en las pruebas, en los exámenes, irte a otro país... Por más que sea Italia un país hermoso, o sea... Sí, mira los valores. Los valores, yo siempre hay los valores, nosotros no tenemos que perder los valores. Y en el momento de la elección misma, ¿verdad? La elección, participar en la elección, si le voy a decir lo que siempre dice Clida Acevedo, es que jamás política eres copaitiana, dice. Es coimía la plata, ni su coimía, eres copaitiana. Y cierto, mira, yo te voy a decir las últimas elecciones en San Pedro, ¿verdad? Duele mucho ver cómo se comporta la gente, pero eso también no es patrimonio nuestro nada más. A veces nosotros le culpamos y dice, ¿cómo fulano va a hacer tal cosa? Y bueno, y si se fue electo, para que vino lejos por Chaqueñito, ¿verdad? Él no tiene la culpa. Bueno, el tipo no tiene probablemente las condiciones y bueno, fue senador. Y hay muchos otros próceres que fueron electos y ¿qué vamos a hacer? Estamos en democracia, ¿verdad? Sí. Y la democracia todavía probablemente en Paraguay nos cuesta todavía. Porque yo provengo de la transición, de la época dura, de la dictadura, de la transición. Ahora tiene una democracia plena, inclusive al borde de la anarquía. Yo siempre digo que no hay más respeto, ¿verdad? Y entonces hay muchas cuestiones que nosotros como país tenemos que ir puliendo de a poco. Puliendo. ¿Te arrepentís cuando dijiste eso, que un chico era gay, algo así que no te gustó? Mira, ¿Se sacó de contexto? Probablemente se saca un poco, no de contexto, no, ¿verdad? Pero yo tengo una firmeza, ¿verdad? Hay cuestiones, Leo, que yo digo, cuando la gente dice, por favor, ministro, esto está pasando, yo vuelvo a los valores. Pues ahí vuelvo a lo que decir, los por eso valores. Me acordé. Los valores. Y en ese bruto, pero también nosotros entendemos muy bien que ese es un temor del papá, mamá, ¿verdad? Y hay muchas familias, nosotros sabemos, tenemos muchas familias disfuncionales. Y entonces, a veces nosotros nos culpamos, buscamos excusas, buscamos culpables, pero tenemos que entender qué es lo que pasa con un internado, ¿verdad? En donde un papá, mamá confía en una institución, donde tienen que cuidar a los niños, los jóvenes, que están en momentos donde son muy vulnerables. Pero vos sabés que igual pasa, ministro. O sea, igual pasa en todo. En un club, Yo, en la Cimefor, totalmente. Puede pasar en un colegio sí, totalmente, mixto. Muy de acuerdo. No. Yo te iba a decir una experiencia. Yo vivía en Cerdeña y todos los domingos me iba, tomaba vuelo para irme a Roma. Ajá. Y me decía el taxista, Carlos, ¿dónde va? Me dice, y me iba a Roma, me iba a San Pedro. Y después no hay algo porque tal lo que me dijo el resto, ¿verdad? Y bueno, y lo famoso es que se va a Roma, pierde la fe. Más o menos así, porque hay tantas cosas. Encontramos en la iglesia también pederastas, o sea que eso no significa que ahí se resuelven todos los problemas, pero son situaciones que realmente a veces nos duele. Y los exabruptos te hacen conducir y de repente te presenta como una persona que, bueno, este es de dónde sale, este es Tutankamón, ¿verdad? Pero son situaciones que a veces nos exponen, en donde nosotros defendemos con vehemencia una posición, ¿verdad? Y bueno... Ministro, te agradezco tu tiempo, muy amable. No, gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Después de la pausa vamos a estar nosotros hablando con Mercedes Canese de las apuestas en el Mundial. Ahora se apuesta a todos los corners, tiro de esquina, cualquier cosa. ¿Y cuánto se está
gastando, digamos, en el Mundial en apuestas. Ya volvemos. Bien, seguimos aquí en Made in Paraguay. ¿Cómo te va, querida Mercedes? ¿Cómo estás? Leo? Muy bien. Bueno, no podemos salir del Mundial. No hay caso con el Mundial. Y vamos a hablar hoy de las apuestas deportivas y el Mundial, que lo cambia todo, porque impresionante es ya. Bueno, el tema de las apuestas deportivas ya se viene notando en de las diferentes competiciones, digamos, internacionales, la Champions, la Premier. En el fútbol brasileño, los 10 equipos más importantes, todos tienen publicidad de alguna empresa de apuestas. Bueno, ¿y qué genera todo esto, Mercedes? Vamos a ir a los números duros para ver qué es lo que está pasando en el mundo de las apuestas. Este va a ser el Mundial donde más apuestas se van a hacer en la historia desde que se hace el Mundial. Hace 100 años prácticamente. Sí. Algunos bancos estiman que se va a gastar 50.000 millones de dólares en apuestas, que es más que el Producto Interno Bruto de Paraguay. O sea, 50.000 millones de dólares en apuestas. Sí, solamente para el Mundial. Ajá. Eso es lo que mueve el negocio de las apuestas según estas fuentes que tenemos acá. Con razón se ven tanta publicidad en los estadios y en las remeras y en todos lados, no paran, y vos prendés la televisión, sobre todo los canales internacionales de deporte, y lo único que ves es una tras otra la publicidad. Es una cosa adictiva. Imagínate que mueven más que la economía de todo un país como es Paraguay. Qué impresionante, sí. Impresionante. El otro dato, por favor, y quiero recordar que Mbappé, vamos a la siguiente lámina, por ejemplo, el gran jugador Mbappé habló también de esto. Él está en contra, digamos, de cómo, sobre todo en los menores, digamos, ¿verdad? Cómo genera esta adicción. Y aquí, este dato, ¿de qué nos cuenta? Y claro, juegan mucho con esos límites. Entonces, este es el Mundial donde hay más equipos clasificados, sí, justamente para que vos puedas apostar más, ¿verdad? Sí. A cada uno de los equipos. Podría ser la razón, podría ser una de las razones. Una de las razones. Más partidos de fútbol, y sí, además no es que se apuesta nomás ya por un equipo, se apuesta también cuántos corners van a meterse, cuál va a ser la próxima tarjeta, si va a ser roja, si va a ser amarilla. Bueno, claro, no es quién ganó nomás, no, o sea, ganó, se apuesta todo. La final es fulano contra Mengano, no es eso, sino cuál va a ser el corner, quién va a patear, si va a haber cuántas faltas. Impresionante, ¿no? O sea, sí. Y eso también se puede hacer así ahora gracias a la tecnología, que claro, la tecnología tiene muchas ventajas, pero en este caso es un problema porque genera esa posibilidad tan fácil de gastar de toda tu plata, y es un poco... Antes, en la época que yo era chiquitito, acá algunos se acordarán, existía La Polla, se llamaba, que manejaba Osvaldo Domínguez. Y las apuestas eran así a manopla, claro, uno a uno. Igual que los quineleros. Igual que los quineleros, no, exacto, ahora no, ahora tac en el teléfono y chao, fuiste. Antes por lo menos le daban trabajo al quinelero, ¿verdad? Ahora claro, no, son las empresas las que ganan todo. Bueno, ¿qué más? Y justamente sobre eso es que, vamos a ver en la siguiente lámina, sí, que todo el mundo se mueve alrededor de eso, ya lo que hablamos, ¿verdad? Exacto. Tenemos muchísima publicidad. Esa publicidad, por supuesto, al no estar controlada, pasa lo que dice Mbappé. Sí. Van los menores, va gente que no tiene a lo mejor responsabilidad sobre sus actos, apostando plata que a lo mejor no es suya. Y eso hizo, en la siguiente lámina vamos a ver, sí, que hasta un presidente de un país muy importante como es Brasil diga, sí, bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Vamos a ver lo que hizo Lula da Silva en el Brasil, que rápidamente, como es una persona, digamos, consciente de lo que significa esto, sobre todo en las... digamos, en los grupos más vulnerables, ¿no? En las masas más vulnerables, sí, digamos, que tiene mucho más que perder, por decir de alguna manera, digamos, ¿no? Entonces, él habla de que no quiere que los trabajadores pobres, dijo, literalmente, sí, gasten el dinero que es para la comida de sus hijos en apuestas en línea. Claro. O que le escondan a sus señoras. Están apostando, ¿verdad? Están apostando, digamos. Sí, ¿no? Entonces esto no es solamente un problema de salud mental, porque sí, la ludopatía es como un vicio cualquiera, ¿verdad? Como el alcohol y sí, uno de los peores, sino que hasta se convierte en un problema de salud de la familia, porque la familia deja de comer porque hay una persona que está apostando. Este es un lindo tema, ¿no? Para sí, discutirlo, ¿no? Prohibió las apuestas en línea, empezando por los sectores más vulnerables. Así es. Bloqueó los sitios de apuestas. Y sobre todo ya no pueden hacer apuestas las familias que reciben transferencias condicionadas, limitó todas las que son las apuestas ilegales en línea, y él propone que no haya más ni un tipo de apuesta en línea, que es una medida ya más avanzada que todavía no se logró en el Brasil, pero sí ya por lo menos protegerle a las familias más vulnerables. Claro, porque yo me acuerdo que en Estados Unidos no había, por ejemplo, en ciertos lugares casinos y todo eso, físicos. Exacto. Pero con el tema de en línea, pues no importa, ya no importa. Ya se acabó ya el lugar físico.
Da igual. ¿Y con qué cerramos? Y con lo que pasa en Paraguay. En A ver, Paraguay ¿qué pasa en también Paraguay? estamos llenos de apuestas, hasta el punto que sucede algo medio insólito, que las recaudaciones de Conaxar a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios creció muchísimo este año. Explotaron las recaudaciones porque hay un aumento de, no solamente por el mundial, sino por las apuestas en línea de este tipo de apuestas. Y ahí un poco saltan las alarmas también de decir, bueno, tenemos que cuidar esto porque la apuesta es un camino perfecto para el lavado de dinero también, que es un crimen transnacional. Entonces, mucho ojo ahí de parte de qué se hace a nivel regulatorio en Paraguay para cuidarle a la gente, cuidar a las familias y que no termine siendo tras la apuesta en línea un motivo de lavado de dinero. Gracias, Mercedes. Y esto me hace acordar, vos sabés que habrán visto ustedes, yo cuando me voy hacia mi casa ahí por Luque, San Bernardino, que es el lugar donde voy, también están esas maquinitas donde yo veo También. muchísimos niños, tac, Sí. tac, tac, una cosa que es todo colorida, que vos decís, pero están perdiendo un dineral y no hay caso, un 2.000 y se van, brum, termina. Otros 5.000, brum, se termina. O sea, Sí. nadie controla, a nadie le importa nada y es realmente terrible. Ahí es donde tiene que funcionar el gobierno, el Estado o por lo menos un intendente que ponga orden, ¿no es cierto? Sí, porque inclusive hay una ley especial para eso, para estas tragamonedas. Ok. Hay una ley especial Sí, que hay. regula todo, pero no se cumple. Gracias, mi querida lastimosamente. Mercedes. El Gracias a Mundial sigue, por supuesto, nosotros no podemos dejar de hablar de esto. Ya volvemos después de la pausa. Bueno, aquí estamos en Made in Paraguay junto a Ticio Escobar. Mi querido Ticio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Leo, querido, Qué gusto todo muy tenerte bien. acá. Bueno. Realmente, bueno. Una biografía enorme la de Ticio, no puedo resumir así, pero bueno, curador, abogado, filósofo, escritor. muchos años. Sí, fue ministro también de Cultura. Ticio, te quería preguntar primero por el tema de la marca país, porque siempre se habla de marca país como algo económico, ¿verdad? ¿Y dónde se mete la cultura y qué es lo que verdaderamente sostiene, digamos, a una identidad y que no cotiza en la bolsa de valores? Bueno, yo creo que la cultura paraguaya es muy rica, muy diversa, ¿verdad? Tiene como muchas dimensiones. Quizá yo a veces pienso si se puede hablar de identidad paraguaya, porque a mí ese término me asusta un poco, Ya. pero casi el único rasgo yo diría que es el guaraní, porque es el único elemento que caracteriza, marca con fuerza el Paraguay. Sí. Y es como involucra a todos, aunque no todos hablen guaraní y tal, está en el espacio, está en la cultura, está como en el aire, ¿no? Así que, y después yo creo que la marca país se ve mucho con formas de arte, de música, pero no está estructurado así logotípicamente, te voy a decir, como una marca, ¿verdad? Entonces yo creo que es difícil quizá tomar un solo aspecto o un solo momento y habría en todo caso que construir algo lo suficientemente diverso y amplio como para que se vea reflejado en esa imagen o en esa figura la enorme diversidad de tiempos, de momentos que hacen la cultura del Paraguay, ¿no? Porque igualmente es como que a veces se utilizan símbolos del Paraguay casi como un maquillaje nomás para afuera, digamos, y sin embargo hacia adentro la tenemos abandonada, digamos, o sea, Claro. a nivel de instituciones del Estado o de intendencia, o sea, ha de haber algunos que no, digamos, pero en general uno ve como, bueno, listo, te vendo el arpa, te muestro el tipo y no sé qué, pero adentro... No, generalmente son significantes vacíos, como se dice, ¿no? Símbolos que no tienen como la suficiente fuerza de contenidos para que representen situaciones más amplias, ¿verdad? Entonces, como son ciertas palabras, como se habla mismo lo guaraní, la garra guaraní, etcétera, Sí. y el guaraní concreto el depositario de todas las miserias sociales, ¿no? En ese mismo momento en que se enarbola el nombre guaraní y tal, que se refiriéndose un poco a nuestra ascendencia indígena, el guaraní concreto está así desalojado, exiliado, cuando no con peligro de ser exterminado étnicamente, ¿no? Entonces yo creo que es una situación variable que tiene que ser construida, que tiene que ser fijada y tiene que ser acotada también. Determinadas situaciones podrían marcar el país o ser una marca o una insignia del país, pero quizás no haya un símbolo fijo y único, ¿verdad? Salvo como te decía, para mí yo el guaraní no encuentro otra cosa.
Que sea, o sea, el guaraní sería como lo paraguayo. Como lo paraguayo, que tiene una expansión, por supuesto, en Bolivia se habla un poco guaraní, en Brasil también, también la Argentina, en Corrientes mismo que estamos hablando, pero tiene como un foco desde Paraguay. Aparte, Paraguay es el único país que tiene un idioma indígena como idioma oficial del Paraguay, ¿no? Y eso también le da formalmente una categoría, aunque en Paraguay se hablen 17 idiomas o 18 según las partidas que se hagan, pero el guaraní tiene como una potencia de expresión y enlaza mucho determinados aspectos de la cultura, ¿no? Y hay un libro que es el libro de Nueva Historia del Paraguay, que hay un capítulo que escribiste, ahí creo que mencionás que hay cuestiones como, por ejemplo, no sé, un tejido indígena o un cántaro, tienen el mismo valor que puede tener un óleo de una pintura europea, vamos a decir. ¿Por qué es que se ve como que esto es artesanía menor y lo otro es wow? Yo creo que es una cuestión que está como de un sesgo ideológico, ¿no? De considerar la alta cultura como la única vigente, la única válida. Yo no digo que no tenga vigencia ni tenga validez, pero está en Paraguay al menos y en América Latina, quizá todo el mundo esté de tú a tú con otras expresiones. Porque hablar, ¿qué caracteriza el arte, digamos? Caracteriza que tenga potencia de formas y que esa forma sea capaz de abrir mundo, de comunicar, expresar desde sentimientos, formas de ver el mundo, valores, etc. Y bueno, hay distintas formas de hacerlo, ¿verdad? Yo no niego la importancia del arte de ascendencia ilustrada euro-norteamericana, Claro. por ejemplo, que es muy importante, el arte élite, vamos a decir así, que es muy fuerte acá en Paraguay, tiene una potencia muy, muy efectiva, ¿verdad? Pero determinadas formas de arte popular o arte indígena tienen igualmente esa posibilidad y una riqueza enorme de forma, una intensidad enorme, de una estética muy intensa y también abre mundos, ¿verdad? Es decir, comunica, expresa, no queda solamente en un juego de colores o de formas y tal. De hecho, por ejemplo, pasan situaciones determinadas. Una vez a Carlos Colombino le preguntaron, ¿quién es la artista? Es la artista más importante de Paraguay. Y él dijo, sin dudar, Julia Isidres. Julia Isidres es una ceramista de Itá. ¿Y qué ocurre? Que en este momento es la artista más cotizada del Paraguay. Un cántaro de Julia Isidres está vendiéndose en Berlín o en Londres en $40.000. Un cántaro. No es un cántaro cualquiera, por supuesto, Claro. un cántaro trabajado, elaborado, qué sé yo. Pero, ¿qué ocurre? Que el hecho de reservar el nombre de arte para determinadas expresiones y de artesanía para otros, marca realmente, yo creo que tiene un sesgo discriminatorio. ¿Por qué? Porque se refieren a situaciones diferentes, no son contradictorias. El arte se refiere a trabajar con formas para decir cosas, ¿verdad? Y decirlas con fuerza y de manera propia. La artesanía se refiere a trabajar con las manos, ¿verdad? Con materiales elementales y con técnicas elementales. O sea, puede haber artesanos que son artistas y puede haber artistas que son artesanos. Ya que lo nombramos a Carlos Colombino, él trabajaba en artesanía en su arte, porque él trabaja con madera, tallando la madera, son elementos así completamente, materia, la madera viene, luego la materia viene de madera el nombre, ¿no? Y esto con gubias y trabajando, y es un trabajo artesanal. Ya que me hablaste del cántaro y de este precio, me viene nomás a la mente ¿por qué se cotizó tanto de repente el trabajo de Feliciano López, por ejemplo? ¿Verdad? Porque en el Malva creo que hay obras de $400.000, me dijeron. Yo dije, ¿qué? O sea, Feliciano Centurión. Perdón, Centurión. Sí, Perdón, Feliciano Centurión. sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué Feliciano logra, digamos, bueno, después ya de su muerte, porque creo que murió en los 90 él, hoy llegar a ese precio, digamos? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, la cotización y especulaciones también se mueven en gran parte por el valor de la obra, que sin duda la tiene la de Feliciano, ¿verdad? Pero también con cuestiones azarosas, caprichosas, especulativas, de mercado, de quién lo mueve. En un momento determinado el sistema del arte le interesa y pone un artista, apuesta a un artista, en el caso de Feliciano, como estaba cargado de muchas cuestiones, estaba como entrando
una perspectiva más micropolítica, ¿verdad? De ver la parte de los afectos, la parte de los sentimientos, como una cuestión fundamental, incluso políticamente hablando, no solamente las grandes luchas, los grandes movimientos, sino esa cuestión que se da en la intimidad y que tiene un sentido disidente. Entonces, ¿qué pasaba? Feliciano era gay, estaba enfermo de SIDA, Claro. y tenía, eso no quiere decir que por eso fuera un gran artista, sino que también tenía como características eso, y de pronto su obra tenía como ese primor, esa delicadeza, que comunica cuestiones que rara vez se ven en una obra. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo un año hice un estudio grande sobre la obra de él porque estaba en una Bienal de San Pablo, y ese mismo año en American Society de Nueva York me pidieron otro texto porque exponía también en American Society de Nueva York, y ahí el Malva también lo tomó a él y lo dio mucha fuerza. La primera exposición de Feliciano la hice yo, ¿verdad? En Artesanos. Después enseguida entró en el Museo del Barro. Y él venía siempre a Paraguay. Eso es lo interesante de él. Tiene una sencillez, una humildad, una delicadeza. Hay una foto que vi, perdón, de donde está él. Creo que era un premio que daba Martel en su momento. ¿Te acordás que había una premiación de Martel? Está él. Está Enrique Collar, está al lado de él, está Nelson Martinezzi, bueno, hay 4 o 5 más ahí, jovencitos, ¿verdad? Hubo como una camada, digamos, ¿verdad? Que después explotaron en diferentes lugares del mundo. En distintos momentos, y Feliciano era de San Ignacio, y por cuestiones políticas su familia tuvo que irse a la Argentina, él iba, venía, estudiaba, y de pronto como enganchó, te voy a decir, con una sensibilidad determinada, que también la Argentina, el mundo estaba empujando en este momento. Lo mismo pasa con el tema de Julia, que también ganó un premio Martel. Y fue, de la artesana hablamos. De la artesana, ¿verdad? Y en ese momento era un jurado internacional, en el 94, le dio a ella un premio, no me acuerdo si era Martel o era Benson, creo. Pero bueno, era un premio nacional que organizaba el museo y en el 94, y hubo un jurado internacional, y por sobre todas las obras, no es que ganó en cuanto artesana, ganó en cuanto artista, o sea, de tú a tú con otros artistas que estaban allí, y eligió, bueno, la mejor obra es la de esta señora. O sea, más allá del tipo de más material, allá del tipo lo que fuere, sea. no, más allá, eso fue en el 94, ya tiene su tiempito, ¿verdad? Y desde entonces comenzó, no me gusta llamar moda porque tiene mucho de moda, que entrar en las bienales con fuerza arte diferente, arte indígena y arte popular. Hoy ninguna bienal de ninguna gran exposición del mundo deja de tener arte popular y arte indígena. Por eso también favoreció mucho el modelo del museo. Nosotros desde el 80 trabajamos la equivalencia o en pie de igualdad del arte popular, el arte indígena y el arte contemporáneo de raíz ilustrada, vamos a decir así, por llamarlo de alguna manera. A mí me llamó mucho la atención, Ticio, y pienso en la educación de los niños, ¿verdad? El año pasado me tocó viajar por Europa y había estado en un museo, en varios museos, bueno, pero me tocó en Viena. Y estaba viendo, bueno, había obras de Van Gogh, qué sé yo, de todo. Y yo vi una maestra que estaba con unos niños de preescolares, 5 o 6 años, tirados en el suelo, mientras la maestra le mostraba un Van Gogh, y yo decía, wow, o sea, qué envidia sana, ¿verdad? Pero también eso se puede hacer como mostrando las obras de Colombino o de quien sea, ¿no? Claro, y no hacemos eso, no incorporamos. Sí, de hecho, durante mucho tiempo el Congreso promovía un programa del museo que se llamaba Niños, Colegios al Museo, Chicos al Museo, una cosa así. Básicamente era eso, ¿no? Llevar niños de tales escuelas y de tales regiones a un museo, al museo, en este caso el Museo del Barro, puede ser otros museos también. Claro. Y entonces se les da una merienda y había gente especializada como Carla da Costa y gente así que especializada en trabajar con niños y la sensibilidad de los niños. Y bueno, recorrí, los chicos ven cosas increíbles. Y en el caso de nuestros museos, ¿cómo está la situación de los museos nuestros? Más allá de algunos que se manejan de manera privada, por decir que ustedes hacen un esfuerzo que el Museo del Barro tiene que conseguir fondos y así otros, ¿verdad? Pero a nivel público.
Pero vos sabés que en los últimos años se afianzó bastante, tanto así, y lo interesante que es, y eso da pauta de cierto un crecimiento, que hay como organizaciones que trabajan la cuestión museal, el ICON se preocupa, Paraguay forma parte también de eso, y hay como una preocupación por los museos que obviamente son de muy distintas posibilidades también, porque el Estado siempre apoya muy poco o casi nada. Está el Museo Nacional de Bellas Artes, que bueno, hace unos años tuvo una remodelación especial y se mudó y tal, y tiene una colección importante que es la colección de Juan Silvano Godoy, básicamente, con adquisiciones posteriores que se fueron haciendo de artistas nacionales, la década de 70, 80 más o menos. Y así, hay museos privados, porque esa era una obsesión de Carlos Colombino, ¿verdad? O sea, claro, varios museos, me acuerdo que en Concepción, bueno, en Areguá, por todos lados, por todos lados. Él lo que hizo es afianzar museos que ya existían y fundar. Y Colombino lo que hizo fue regalar un proyecto, un museo nacional, donde entraría el Museo de Bellas Artes más otros museos, y regaló el proyecto, tiene que decir que está pendiente a esta nueva espacio de nuevos ministerios y tal que se haría. Está ahí, hasta ahora no se movió nada, pero en principio eso fue aprobado, en un momento se le dedicaron presupuestos y tal. Ojalá algún día también se haga. Pero hay conciencia, por ejemplo, la noche de los museos, la visita a los museos, la noche de la galería, no se podría hacer si no hubiera suficientes espacios y no hubiera suficiente interés de la gente y no hubiera un afán muy grande de la gente de mover eso, porque realmente el beneficio que te da un museo es satisfacer tu vocación, porque realmente con eso no mueves mucho. ¿Y vos sentís que tenemos una falta o no, te pregunto, de artistas emergentes, nuevos, jóvenes, que sean los futuros Carlos Colombino o Feliciano, o lo que sea, ¿no? Hay muchos artistas emergentes y hay muchos artistas que de distintas etapas, ¿verdad? Están todavía los artistas mayores, te voy a decir, lastimosamente, bueno, Carlos Colombino, Bernardo Krasniaqi, Ricardo Migliorissi, murieron. Hay otra nueva tanda de artistas mayores, como Osvaldo Salerno, pongamos después Félix Tolanzo. Hay un grupo, aunque haya diferencia entre ellos, y luego hay muchos artistas que van a emergir, que están en la siguiente línea. Te estoy hablando de línea cronológica, no de importancia, porque tienen Claudio Casarino, Freddy Casco, Bettina Brizuela, todo un grupo, Enrique Collar, que son un grupo de artistas bastante fuertes en términos de presencia, de obra y tal. Y luego van nuevas generaciones, artistas mucho más jóvenes, que son muchos más ya, porque a medida que se abre obviamente el ángulo van apareciendo gente nueva, y a mí me da como me entusiasma ver que de pronto hay una artista que yo no conozco. Digo, ¿quién es? Porque en un momento determinado, como yo vengo trabajando hace 50 años casi con el arte de Paraguay, entonces uno conoce a todo el mundo. Claro, y vos decís, ¿este de dónde salió? Y este de dónde salió, pero lo digo con cierta alegría, como si que hay gente nueva y que está saliendo gente nueva. En un momento determinado la emergencia de la fotografía también facilitó mucho eso. Pues creo que Freddy trabaja mucho con eso también. Freddy trabaja mucho con eso también. Y bueno, y así, nuevas tandas, pero hay muchos artistas. Y después de la consolidación del ISA, el Instituto Superior de Arte, ¿verdad? También generó, porque antes todos los artistas salían de la Facultad de Arquitectura, no había escuela de arte prácticamente. Todos los artistas, Pindú, Careaga, Colombino, etcétera, salieron todos de la Facultad de Arquitectura. Así es. Permitimos una breve pausa y ya volvemos. Bueno, un placer hablar con Ticio Escobar siempre, un hombre de la cultura, y nosotros queremos en este programa dedicarle espacio. O sea que tuvimos una charla no de arquitecto con Solano Benítez, que fue hermosa charla, realmente, también él es muy entusiasmado. Solano grande, así, aparte él para hablar también hay que estirarle mucho la lengua. No, fue muy lindo realmente. Muy querido. Me estabas contando algo de 100 artistas, me dijiste en la pausa. Quiero que lo cuentes. Cuando relacionado con tu pregunta anterior de la emergencia y tal, te comentaba que ahora se van a hacer en el Museo del Barro a mediados de agosto una exposición que se llama Archivo Abierto, que tiene como guión un libro que yo publiqué el año pasado,
que son 100 artistas, ¿verdad? Y esos 100 artistas están considerando, aunque algunos se colaron por exposiciones y qué sé yo, de antes del 89, son artistas que vienen trabajando y tienen su obra desde 1900, desde la caída de la dictadura, que fue casi una casualidad, ¿verdad? Yo comencé a ver y justamente por ahí encajaba y era justamente desde el 80, más o menos, quizás un año antes, uno o 2 años antes, pero comenzaba ya así. Y son 100 nombres. Wow. Y eso da la pauta de y no son todos, porque mi libro se llamó Archivo Abierto, porque deja la posibilidad de que se sigan sumando otros nombres, ¿verdad? Porque es un libro online de circulación gratuita que da la posibilidad de que se vayan agregando y se tienen que, porque hay mucha gente que no está ahí. O sea, no por un criterio de elección, sino que yo por algún motivo u otro no trabajé durante este tiempo esas obras, aunque hay obras de artistas importantes que sí. Importante te digo en cuanto a obra, importancia de obra, ¿verdad? Sí. Y bueno, que tendrían que figurar ahí. ¿Y se va a hacer en agosto eso? En agosto. Estamos cerca ya. Sí, dentro de 3 semanas más o menos. Fantástico. Esa Y producción. Ticio, te estaba hablando de ese libro de Nueva Historia del Paraguay, Sí. porque creo que también en una parte hablaste corregime, bueno, me acuerdo de memoria, si hablaste también de la Triple Alianza, digamos, Sí, ¿verdad? ¿Cómo, sí. cómo se salió o sea, cómo es que la cultura no desapareció y renació de esas cenizas, por decir así? Y la verdad que hay una potencia muy fuerte, porque en la propia guerra, la Triple Alianza, aparece una de las obras más interesantes de la historia del Paraguay en su conjunto, que son la xilografía del Cavisuino, Claro. en plena, que dialoga muy bien con la obra de Cándido López, en este caso, ¿verdad? El pintor correntino, argentino, que pintaba la guerra desde el otro lado, pero también la pintaba no solamente con un sentido heroico, apopélico y tal, sino una cierta verdad que aparecía ahí, que es Era como muy un reportero. Era como casi un reportero de guerra. Sí, claro que sí, que miraba con la suficiente agudeza como para ver más allá de la guerra incluso, ¿verdad? Sí. Y lo mismo pasaba con las caricaturas del Cavisuí. Y se dio un caso raro que ocurrió que con las bellas artes, vamos a dividir entre dos, para que no se tenga que dividir muy tajantemente. El arte popular, digamos, y las bellas artes, pues. Ya. Y las bellas artes fueron estimuladas raramente en el año 1900, porque antes los únicos artistas que tenían en términos de pintura, te voy a decir, eran Saturio Ríos, Ya. y que había sido traído o estimulado en la época de los López, ¿verdad? Que había muy poca gente que trabajaba en eso. Y algunos otros nombres que no me acuerdo. Y posteriormente, a comienzos del siglo XX, 1900 piquito ya, Instituto Paraguayo, que era muy potente en ese momento, y Guido Boyani estaba trabajando ahí, envió a 6 artistas paraguayos, o 7, a estudiar a Roma, a Italia en general. Algunos otro fue a Vestar, que posteriormente fue a París, pues ahí fueron Zamudio, Delgado Rodas, Alborno, Colombo, qué sé yo, fue un grupo importante que como aseguró una cierta continuidad en un nivel. Y en el otro nivel, justamente el arte, una de las artes que más creció y se consolidó fue la cerámica, que estaba a cargo de mujeres, fundamentalmente, ¿verdad? Y adquirió una potencia que venía ya precolombina, porque la cerámica actual, incluso la de Julia, que le pusimos como ejemplo, Sí. pero hay otra, del Trujillo, hay muchas, ¿verdad? Que son de Tobatí también. Que son algunas. actuales, Sí, sí. absolutamente, algunas de Italia, otras de Tobatí. Sí. Y que es una tradición ininterrumpida, podemos hacer una trazabilidad, para usar un término de moda, hasta los guaraníes, ¿verdad? Wow. O sea, sí, usan las mismas técnicas, las mismas formas, la misma manera de hacer, y aunque obviamente van enriqueciendo con nuevas formas que es necesario. Cambian los tiempos, y si el arte es expresión de su tiempo, tiene que cambiar el arte. Claro. Bueno, y eso se mantuvo, ¿verdad? Y también gran parte del arte indígena que no estuvo tocado por la guerra. Y ahí sobrevivió atajando la respiración, porque enseguida vinieron ya todas las ocupaciones de sus territorios y tal, pero también sobrevivió en gran parte. O sea, las grandes líneas del arte de Paraguay se repusieron, no se perdió, no se soltó nada con la guerra.
Nosotros nada. O sea, tuvimos, vamos a decir, suerte en ese sentido. Sí, por tuvimos decirlo. y suerte, y pujanza, y valor, e insistencia. Claro, porque algo que uno siempre piensa en la guerra como que se destruyó todo, digamos, y decimos que quedó Sí. ahí, ¿verdad? Y vos sabés que a veces el arte es como un aliento de respiración baja, desesperada, que sobrevive en tiempos de guerra, ¿verdad? Es decir, ciertos grandes autores como Walter Benjamin, por ejemplo, estudia la relación guerra-arte. No es que la guerra fuese el motor, claro. el motor, ni Claro. que fuese saludable por Claro, eso. no. Y que, No vamos a hacer guerra para tener artistas, ¿verdad? No, como también durante la dictadura crecieron, tampoco, por favor, tengamos dictadura para Claro. hacer arte, ¿verdad? Pero el arte mucho es como un arte de a pesar de resistencia. Entonces, eso- muchas veces los tiempos duros curten el arte. Eso, bueno, te quería llevar, hablaste del 89 y durante la dictadura, digamos, ¿cómo se escapaba el arte de los pirahuevos, vamos a decir? O cómo hacían, digamos, para sobrevivir en ese ataque permanente que sufrían todos, ¿no? Sobre todo, bueno, si vos ya eras artista, ahora distinto, leías un libro de no sé qué, ya estabas considerado comunista, digamos, ¿verdad? Entonces podías irte al calabozo. ¿Cómo se sobrevivió a eso? Mira, por una parte se dio un hecho raro que tiene que ver con lo que nombrábamos recién, como un arte, a pesar de el arte como de resiliencia, en parte resistencia más o menos activa, pero ir de cara al viento. Y que es, el arte moderno de Paraguay comenzó en 1954 y terminó más o menos en 89. Terminó, digo, esa etapa. Ya. Y Olga Blinder, Lili Sí. del Mónico, Eddie Jiménez, la Terza Parodi, Josefina Pla, comenzó el movimiento Arte Nuevo en 1954, ¿verdad? Y eso, por supuesto que es una coincidencia, pero históricamente no hay coincidencias totales. Por algo fue también que ocurrió eso. ¿Y qué ocurrió? Que con eso mismo se dieron dos fenómenos. Por una parte, una cuestión de autocensura, de saber que hasta aquí se puede llevar. Por otro lado, el arte tiene formas subrepticias de nombrar la realidad, que nunca es a veces directa, sino que es ladeada, que es al sesgo, que es con metáforas, que es con figuras, con sugerencias. Entonces muchas veces no se lanza directamente. Y Como la música también, Como ¿no? la música, Claro, como la música. Y por otra parte hubo como la ignorancia del régimen también para entender eso, es decir, no le daba valor a eso. La única obra que nombraron así directamente, por ejemplo, a la dictadura fue Los retratos de Stroessner que hizo Carlos Colombino, la serie Los torturados que hizo Olga Blinder, y también la serie Los torturados de la tortura que hizo Osvaldo Salerno. Pero no es que ellos fueron los únicos que resistieron y que se opusieron. Ellos hicieron directamente, nomás mostraron. Más hacían alusión. Eso, bueno, también, obviamente las obras de Filártiga también son súper potentes a ese nivel, ¿verdad? Pero hay como en forma metafórica hubo, y después en los 60 aparecieron, por ejemplo, Domingo Risi, Krasniansky, todo el grupo de los Novísimos, que hacían un arte muy disruptivo, pero que no era considerado o no era visto como que eso podía significar una amenaza, porque eran formas, claro, lo que se hacía ahí políticamente, micropolíticamente casi, es sacudir una sensibilidad muy entumecida por la dictadura, ¿verdad? Pero eso no se podía captar muy bien. Y entonces, y aparte había una cuestión de autocensura muy fuerte. Claro. Por ejemplo, yo en el 84, 85 escribí una obra que se llama El mito del arte, el mito del pueblo. Tenía que citar en mi cita uno que se llama La estética en el marxismo. Ya. Y yo cité en la bibliografía, y yo cité La estética en él, y 3 puntos. Y eso quedó en las ediciones posteriores, yo quería que quedase como una cicatriz de esa censura. Entonces uno mismo decía, no, qué pucha, yo no voy a poner acá marxismo, ni, no me animo. Tiene que ser tonto, ¿verdad? Sí, tiene que ser tonto. Entonces, la palabra marxista, ¿verdad? Quitar. Y así, entonces había como una cuestión que puedo decir claramente las cosas, y sobrevivió, te digo, a pesar de la dictadura, un arte muy potente en el Paraguay. ¿Verdad? Tanto así que cuando acabó la dictadura,
se hizo una reunión muy fuerte de todos los artistas que se llamó Trabajadores de la Cultura, que decíamos, ¿qué hacemos ahora? Y estaban desde Roabasto hasta los artistas mucho más jóvenes, todos estaban Gablinde, estamos todos, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué pasa ahora? Porque nuestro arte era un arte de resistencia y era un arte de cohesión ante la dictadura. Después se dispersó mucho los grupos, los grupitos, esto, lo otro y tal. Pero en ese momento teníamos todo un mismo frente, ¿verdad? Entonces como el había nuevo cancionero, digamos, ¿no? Claro. Y había una relación muy fuerte entre la música, el nuevo cancionero, entre el teatro, tiempo bíblico y todo lo demás, que bueno, era anterior y siguió formas de arte. O sea, había como una comunidad cultural que iba más allá de la división entre las artes. Y cuando caminás por las calles del centro histórico, ¿qué sentís con todo abandonado? Ya sea en Asunción, incluso en otras ciudades también, Luque, podemos hablar, Paraguay, no sé, hay muchísimos lugares. No, y siento una desazón feroz, porque esto se está cayendo y hay cuestiones que lo perdido te da una tristeza infinita. Lo que se conserva aún ni se cae te da una impotencia feroz, ¿verdad? Entonces hay como una... hay todavía cuestiones, hay todavía patrimonio y hay muchísima gente que está preocupada, que está trabajando por el tema patrimonial. Incluso yo participé en la redacción de la ley de patrimonio y juntamente con Troche y Ana María Bóscolo, y en ese momento legalmente se tienen los elementos como para proteger ese patrimonio. Y tampoco son fortunas desaforadas, ¿verdad? Tampoco. Y el abandono absoluto de Asunción se siente más en esos lugares, ¿verdad? Porque tiene que ver con zonas más oscuras, depreciación inmobiliaria, como una forma diferente de especulación. Me decía, creo que, no me acuerdo si fue Soledad Núñez, que no sé cuántas viviendas están abandonadas en el centro. Totalmente. Digamos, pero estamos hablando de miles de departamentos, de casas, de que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? En una ciudad que es cara, incluso hoy Asunción, un alquiler es caro. Es muy caro. Y se podría hacer, por ejemplo, para mí personalmente, todo ese trabajo, esa inversión desaforada. Claro, posiblemente haya habido otros intereses detrás, pero toda esa construcción de nuevos ministerios y tal se podía haber usado en gran parte para sanear el centro histórico, que queden ahí los ministerios, que queden ahí lo que se puede hacer. Y absolutamente nada. Se retiró los cables, la primera dama hizo un gesto de una partecita y quedó ahí. Y el resto se cae a pedazos, gran parte de Asunción se cae a pedazos, es una pena. Pero hay forma de recuperar, digamos, o sea, porque uno ve otros países que han recuperado grandes capitales, no, por o supuesto pueblos, que hay formas, por supuesto que hay. con cooperación internacional. Sí, incluso hicieron cuestiones interesantes, todo lo que se llamó el proyecto Ciudadela, por ejemplo, hizo en un momento que vos conocés, después más adelante la cuestión Plan Centro Histórico de Asunción, con Mabel Causarano y todo un grupo de gente, ahí involucró a muchos arquitectos y muchos patrimonialistas y muchos gestores culturales, ¿verdad? Especialistas en políticas culturales, para ver y se intentó muchas veces, ¿verdad? Pero se puede, pero mientras no exista voluntad política, hay para cualquier que funcione cualquier política cultural, tiene que haber por lo menos tres cuestiones. Primero, tiene que haber legislación suficiente, que hay. Después tiene que haber ciudadanía que apoye, que hay en gran parte y se puede ir promoviendo. Y tercero, que tiene que haber voluntad de Estado. Si no hay voluntad de Estado, no se puede, ¿verdad?, una política pública implementar con suficiencia. Tiene que haber como un movimiento fuerte que esté avalado por el Estado, ¿verdad? Y existen los instrumentos, están toda la ley de cultura, la ley está como 5621, prevé, la ley de patrimonio, quiero decir, también la ley de cultura, pero sobre todo la ley de patrimonio, prevé a todos los instrumentos, a todas las formas, las clasificaciones, las penas, incluso cuando se echa así, tiene sanción penal. Se tuvo que estudiar mucho para articular con el Código Penal una sanción, porque una ley que no tiene sanción penal es un consejo, no es una ley. Exacto. Una orden. Ahí hay. Echar edificios, y acá se echan como para hacer estaciones de servicio. Para hacer estaciones de servicio que están una frente a la otra, que también eso municipalmente es un horror, y tampoco porque la Secretaría Nacional de Cultura tiene una responsabilidad. El Ministerio de Obras Públicas también, que es casi el brazo económico de la Secretaría en lo referente a patrimonio. Exacto. Pero las municipalidades
fortísimo también, ¿verdad? O sea que tienen que trabajar en conjunto. Y primero lo que no trabajan Fuiste bien en ministro hasta el 2012 que vino el golpe al Lugo. Sí. Después asume Federico Franco. ¿Qué te quedó pendiente que te hubiera gustado hacer? Bueno, justamente muchas cosas, eso, ¿verdad? Pero bueno, sí, algunas la cosas. verdad que muchas. Sí. Pero ese era una de las cuestiones. Se estaba haciendo el proyecto Ciudadela, que tenía se comenzó a hacer todo lo del puerto, conseguir desalojar, sacarle ahí a todos los bravucones que estaban instalados en el puerto, así enseñando dientes. Era casi imposible moverlos, aduanas y todo lo demás, y puerto, y no había forma. Yo le tuve que llevar al presidente a una reunión para que se diga, bueno, esto se hace, y ustedes dejan abierto ese lugar. Y todo fue el tronco, te voy a decir, después de la costanera que salía ahí. Eso, por ejemplo, fue una cuestión que comenzó Puerto Abierto y todo lo demás. Sí. Y la idea era extender un poco eso con Asunción, el resto. Y el gran termómetro fue el Bicentenario, ¿verdad? Exacto. Que justamente uno de los ejes del Bicentenario era patrimonio, uno de los ejes. Porque Aguazú era uno de los ejes, reflexión, debate, ciudadano, construcción y era otro, ¿verdad? Se publicaron más de 300 libros ese año, ¿verdad? Y otro era patrimonio, ¿verdad? Entonces el patrimonio era fundamental, pero eso se abandonó. Y la gente se apropió, ese momento fue hermoso. Ese momento, Fue, todo el mundo salía a las calles, se iba al centro, estaba feliz, miraba, no podía creer qué hermoso. Y todo se fue al tacho. Todo se fue al increíble, tacho. increíble. Y lo que se quiso hacer ahí es aprovechar ese impulso para tomar incluso, porque estaban haciendo un trabajo muy lindo, digo, porque yo estaba dirigiendo, pero la Claro. gente que movía era Mabel, era Chalo Garay, era mucha gente que estaba trabajando en ese proyecto, Sí, ¿verdad? sí, sí. La idea misma de la idea del Ciudadela, que se llamó así, fue de Carlos Colomino y Osvaldo Salerno, que me acercaron esa idea. Y bueno, comenzamos a mover, después enseguida entró Mabel, entró Chal, ya estaba conectado con una línea que venía en ese sentido, no es que tampoco nos inventamos la pólvora. No. Por supuesto, venía una ansiedad. Chalo siempre estuvo ahí. Chalo siempre estuvo ahí, en el tema de la costanera siempre. Chalo Siempre. fue así un promotor enorme, que se juntaron lo interesante es cuando se juntan, se hace un reticulado interinstitucional. Y tanto a nivel público como a nivel privado. Yo creo que sin eso hoy es imposible. La empresa también estaban muy involucrados los propietarios del centro. Claro. Tanto a nivel comercial como a nivel privado. Todos estaban interesados en eso. Sí. Con un régimen de exención, un régimen de motivaciones y con un régimen de promoción potente, se puede hacer Vamos a ver milagros en eso. si con esta elección a intendente Ojalá. se muevan las agujas. Ojalá. Gracias, Ticio, por tu tiempo. Por favor. Muchísimas Che. gracias. Fue un gran gusto. Gran placer tener a Ticio Escobar aquí en Made in Paraguay. Nos vemos la próxima semana. Chao.